Saludos, hijos de la arena. Escenografía. Hoy vamos a pintar estos dos barriles, tan típicos y que seguramente todos reconoceréis de nuestra saga preferida, tanto de películas como de cómics, como de videojuegos, como de series, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer de dos maneras distintas, con dos técnicas distintas. Partiendo de la copia con el color típico de la resina en amarillo, los convertiremos en estos dos barriles que aquí veis. Y lo vamos a hacer, como decimos, de dos maneras. Uno lo pintaremos con aerógrafo y otro lo pintaremos a pincel. ¿Ok? Pues venga, intro y empezamos. Pues bien, hijos de la arena, tal como os decíamos, vamos a pintar estos dos barriles, tan típicos o que tanto se dejan ver por esos increíbles planetas o parajes del maravilloso mundo de Star Wars. Este lo vamos a pintar con aerógrafo. Y este lo pintaremos a pincel. El del aerógrafo será unas técnicas un poco más complejas, mientras que el del pincel, pues lo dicho, sin tocar el aerógrafo para nada. Ok, pues venga. Empezamos primero con el del aerógrafo. Vale, puede que oigáis un ruido, pero es el compresor el que le suministra aire al aerógrafo. Voy a pintarlo de blanco. Bueno, esto yo suelo usar un corcho para agarrar las figuras cuando pinto porque me es muy manejable y me es muy cómodo. Voy a pintarlo de blanco y la tapa va a ir en negro y este tramo central va a ir de rojo, pues para romperle un poco esa monotonía tan aburrida, ¿no? que sería el barril de blanco. El que pintaré a pincel va a ir igual con los mismos colores. Ok, pues venga, lo primero, pintarlo todo con el aerógrafo de blanco. Vamos despacio, sin dejar que se acumule la pintura. Pasadas suaves. Bien, pues ya estaría. Ahora sería dejarlo secar. Se entrevé un poco en algunas zonas el gris de la imprimación, pero esto le va a aportar aún mucho más tono. Vale, una vez que esté seco vamos a pintar la tapa en negro. La tapa en negro la voy a pintar con pincel, porque me va a ser más cómodo. Vais a ver que es una combinación de aerógrafo y lavados, pero en general el grosso se va a hacer con aerografía, ¿no? Los sombreados. Pues venga, pintamos la tapa de negro. Bien, pues aquí tendríamos ya lo que es pintada en negro la tapa del barril. Lo dicho, como no queremos que esto sea tan monótono, todo de blanco, vamos a darle un poco de chispa, ¿no? Un poco de alegría a la pieza. Y vamos a pintar esta franja, la vamos a pintar de rojo. Pero como lo estamos pintando con aerógrafo, lo que tenemos que hacer es enmascarillarlo, para que al pintar de rojo no se nos pinte las otras partes no deseadas. ¿Cómo se mascarilla? Bueno, pues con cintas de enmascarillar. Yo tengo estas más finas, más gruesas, y lo que voy a hacer es ir pegando esta cinta por lo que es delimitando la zona que no quiero que se pinte. Por abajo también, más o menos lo tendríamos ya mascarillada, delimitado la franja roja de lo blanco, y ahora con una cinta de mascarillar un poco más ancha, lo que voy a hacer es proteger aún más el resto del barril. ¿Veis? Para que aún así me proteja más de que se me salga la pintura roja con el aerógrafo para este lado. Pues bueno, por arriba y por abajo hay que hacerlo. Pues venga, cogemos el aerógrafo y pintamos esta parte de rojo. Voy a usar el Model de Vallejo, el rojo escarlata, el 03003. Se echa en el aerógrafo, como vienen muy disueltas ya, prácticamente se echa directamente en el aerógrafo
y aerografiamos. Hacemos la prueba en el papel. Vale, pues venga, aerografiamos. Y es tan sencillo como esto, como pintar de rojo, como antes. Dejar que no se encharque, vamos dando ligeras pasadas. Vale, pues ya tendríamos lo que es el barril con sus colores, pero claro, ahora hay que darle la alegría, ¿no? Ese wuthering que va a resaltar con los colores que le hagamos el efecto ese de la intemperie, ¿no? Del desierto, con esos chorretones y esos desperfectos. Vale, pues el prepanelado lo hacemos con el gris USA del Model de Vallejo, el 047. Y con el aerógrafo lo que voy a hacer es prepanelarlo pues por aquí, por los perfiles, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, prepanelándolo, pero muy, muy suave, ¿eh? Y luego lo iremos combinando con otros colores. Venga, vamos. Hacemos la prueba de presión y de tacto. Vale. Pues es ir dándole por los perfiles, sin remarcarlo mucho, ¿eh? Bien, ahora voy a aprovechar ya con este color hacer unos pequeños chorretones, unas pequeñas marcas como líquido cayendo por el barril. Y tienen que ser siempre verticales, no pueden ser horizontales porque al ojo le iba a hacer un extraño y tampoco sería lo lógico, ¿no? Pues venga, así, aleatoriamente. Unas más grandes, otras más pequeñas, otras más marcadas, otras menos. Ahora voy a usar el sombra tostada, el 040, también de Model Vallejo. Y voy a hacer prácticamente lo mismo que he hecho con este gris, esos chorretones, pues también, pero incidiendo a lo mejor más en acumulación, por ejemplo, en una esquina y algún chorretón, pero incidiendo sobre todo en manchas aleatorias de marrones. Vale, pues venga, vamos. ¿Veis? Incidimos en el rojo para que vaya cogiendo más tono. No le prepanelamos del todo, hacemos solo una marquita. Vamos a hacer una mancha un poco grande aquí. Así, mucha suciedad. ¿Veis qué carácter le da? Como con 4 tonos ya aerógrafo, como esto ya va cogiendo ese aspecto de dejadez poco a poco. Vamos a manchar el rojo, sin miedo. Bien, hijos de la reina, ahora vamos a dejar un poco el aerógrafo y antes de seguir con él vamos a darle un par de lavados para incrementar aún más el aspecto de suciedad, ¿no? Y voy a usar el lavado de Vallejo, el Tierra Europea. Lo voy a rebajar un poco con agua. Y lo doy así. Esto me está unificando todos los tonos que he hecho, dejándose ver todos, pero los está unificando, suavizando un poco, digamos, los contrastes. Pues lo vamos dando, si no por todo, por casi todo, pero tampoco hace falta cubrirlo todo. Bien, antes de que seque el lavado anterior, voy a combinarlo con otro lavado. El amarillo oscuro de Vallejo también, el 503. Voy a echar una gotita aquí. Ahí, y lo rebajo también con un poco de agua. Vale, y simplemente combino, ¿veis cómo le da otro, va cambiando el tono general a todo? Se va integrando con el lavado anterior, combinándose, fundiéndose,
y sigue integrando más si cabe el aerografiado anterior. No lo vamos a dar por todo el barril, simplemente por algunas zonas. Voy a incidir también, este color lo que tiene es que va a resaltar más el rojo y darle más tono al rojo también. Poco, de hecho, no le voy a dar más. Vale. Mientras seca este lavado, lo que voy a hacer es explicaros cómo fabricaros vosotros mismos un lavado en el caso de que no lo tuvierais. Vamos a suponer que queréis hacer un lavado marrón y no tenéis pues las que uso yo o cualquier otra lavado de otra marca, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues cogemos cualquier pintura acrílica, la que tengáis, el tono del que queréis hacer lavado, y ya veis que es una pintura muy espesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tan sencillo como mezclar con agua. Así de sencillo, no tiene más ciencia. ¿Veis? Esto ya sería un lavado. Cuanta más agua, más disuelto. ¿Veis que lo mejor sería usar el propio diluyente de la pintura acrílica, ¿no? De la casa de la pintura que uséis? Pero si no tenéis, pues agua. Si yo esto lo aplico, por ejemplo, aquí, pues ya tendríamos un lavado. Bueno, de esta manera tan sencilla se hace un lavado. Luego en otro vídeo os voy a explicar técnicas de cómo hacer un lavado y cómo hacer un filtro, que no es parecido pero no tiene nada que ver. Bueno, seguimos con después de esta mini clase de cómo hacer un lavado, seguimos con el aerógrafo. Bien, para esta ocasión lo que voy a hacer es un empolvado, digamos, generalizado, un color arena a lo que es el bidón. Y lo voy a hacer también con el Model Air, el marrón claro, el 027. Pues venga, directo al aerógrafo. Como decíamos, es tan disuelta esta pintura que apenas hace falta echarle su propio diluyente. Hacemos una prueba. Perfecto, pues venga, muy generalizado, En unas zonas incidimos más, en otras menos. Vamos a incidir mucho, por ejemplo, aquí en los bajos, que es donde está en contacto con la arena. Hacemos unas pequeñas marcas también, unos pequeños chorretones también, que le aporte también más vistosidad, más fuerza visual. Vale, más o menos ya está casi concluido, Lo que voy a hacer ahora para dar más sensación de polvo, voy a dar un tímido pincel seco. Lo voy a hacer con el marrón café de Vallejo, el Art Deco, el 114. Ya sabéis, para el pincel seco, un pincel plano y lo escurrimos bien en el papel. Y cuando prácticamente no manche, es el momento idóneo para aplicarlo a la pieza, ¿no? Bueno, pues lo vamos dando por las aristas. En la tapa, por ejemplo, veis cómo ya va dibujando, delimitando las aristas y dando como una sensación de fina capa de polvo también, que apoyado en el aerografiado de antes está, pues lo que decimos siempre, enriqueciendo, dando un valor visual mucho más potente, potenciándolo. Tampoco es pasarse mucho, simplemente dejar un poco de testimonio. Vale, ahora lo que voy a hacer es unas pequeñas marquitas con la técnica de la esponja. La cojo con unas pinzas de presión y voy a depositar en ella un poco de tono sepia. Y lo que hay que hacer es escurrirla un poco en el papel secante y llevarla sin presionar mucho a las zonas donde queremos que haya, pues no sé si salpicaduras, ¿no? Pero muy tenue, que le dé simplemente un poco de testimonio. ¿Veis esas marquitas cómo van quedando? Pues son, exacto, esa es la palabra, marquitas. Pocas y tímidas. ¿Veis? Ese aspecto de salpicadura. Pues
La ciencia de esto es pues como el pilar de todo watering, digamos, no sé si llamarlo perfecto, es el no pasarse, el saber cuándo parar. Entonces, pues con marquitas pues muy tímidas, como digo, sin pasarse mucho, pues ya podríamos darlo por concluido. Bueno, pues aquí lo tendríamos con las técnicas de aerografía combinadas y ahora vamos con la técnica del pincel. Luego al final mostraremos los dos y a ver qué os parecen. Pues bien, hijos de la arena, vamos a pintar el barril con pincel. Vamos a pintarlo en el mismo esquema de color con el que pintamos el anterior, ¿no? Con las técnicas de aerografía. Pues bueno, lo primero vamos a pintarlo de blanco y seguidamente voy a pintar de negro también lo que es la tapa. Voy a emplear el color, el blanco de Vallejo. Pues nada, es simplemente pintar. Diréis, ¿por qué pinto esta zona también de blanco si aquí va a ir el rojo? Pues porque el color rojo coge mucho mejor el tono antes si está pintado sobre una base blanca. Pues nada, pintamos el barril enterito de blanco, también la tapa y nos metemos ya con el watering, que ya veréis que sencillito va a ser y como también va a quedar, creo que bastante resultón y aparente. Bien, una vez pintado lo que es el cuerpo del barril en blanco y la tapa del barril en negro, vamos a pintar ahora lo que es la parte central en rojo. Voy a emplear de Vallejo también de la saga Art Deco el rojo cereza, el 038. Y lo voy a pintar con un pincel plano. ¿Vale? No lo voy a enmascarillar, voy a ir con cuidado de no salirme. En el caso de que me saliera, se retoca una vez seco con blanco y listo. Pues nada, es simplemente pintar. Bueno, pues ya lo tendríamos. Bien, pues el siguiente paso, una vez que esto esté seco, el rojo, voy a darle unos pequeños chorretones a pincel con este tono, que también lo habíamos usado en el barril anterior, pero con aerógrafo. Ahora lo vamos a dar, como digo, con pincel. Voy a coger el sombra tostada, el 040, pero bueno, eso es a gusto del consumidor, vosotros coger el color que queráis. Lo disolvemos bastante en agua para que no marque mucho y hacemos pues pequeñas rayitas, así. ¿Veis? Muy sencillo. También por lo rojo, así aleatoriamente. Y os voy a explicar un truco de cómo hacer también chorretones perpendiculares, 2 o 3 a la vez, con un pincel en abanico, que da unos efectos, la verdad, que bastante chulos. Y yo lo que uso es este pincel en abanico, así, así como con dientes de sierra. ¿Cómo he hecho esto? Pues muy sencillo. He cogido un pincel en abanico, que lo podéis comprar en cualquier lado, son muy suaves, lo mojo, lo mojáis, secáis un poco con los dedos y ya lo tenéis en abanico. ¿Veis las puntas? Pues vais a ver el efecto que hacen estas puntas separadas. Lo impregnamos del color de antes, lo llevamos un poco al papel secante y hacemos unas marquitas, unos chorretones así perpendiculares. Está haciendo 3 o 4 a la vez y perpendiculares. Pues esto lo vamos llevando pues por todo el barril o por las zonas que queramos. Y lo vamos combinando también pues con un pincel fino, solo. Aquí marco mucho, lo quitamos un poco con el dedo y ya está. Pues es simplemente ir haciendo así, ir combinando ahora marcas con el pincel que os dije y con un pincel plano. Un pincel finito. Vamos a empezar ahora con el tema de los lavados. Voy a darle un lavado generalizado, ya que está seco el rojo, con el tierra europea de Vallejo.
lo echamos un poco de agua y le damos así, hacemos un lavado generalizado a todo el barril. Incidimos en unas zonas más que en otras, pero la cuestión es en darle un lavado general con este tono, ¿eh? Luego combinaremos ya otros para darle más valor cromático. Antes de que seque, voy a combinarlo con el lavado amarillo de Vallejo, el amarillo oscuro, el 523. Y, al igual que el anterior, lo rebajo un poco con agua y le voy dando por zonas aleatoriamente, no por todo el barril, ¿eh? En algunas voy a permitir que se funda con el lavado anterior y en otras no. Porque así lo que hacemos es darle contraste a los colores. Incidimos también un poco en el rojo, así, punteando, para que haya manchas aleatorias. Y estas pequeñas manchas, acumulaciones, lo que están dando es dándole vidilla a lo que es el barril. Vamos a combinar otro lavado más. En esta ocasión, un verde, el verde oscuro, de Vallejo, también. Y sin esperar a que seque el tono anterior. Le vamos a rebajar también un poco con agua. Es un color que hay que tener cuidado porque canta mucho. Entonces hay que tener cuidado de no pasarse. Por ejemplo, en el rojo va a quedar bien porque al ser muy oscuro le va a dar tono, le va a dar vidilla. Pero no quiero pasarme con este tono porque puede llegar a quedar muy real. Por ejemplo, mirad, voy a usar la técnica a través del pincel sierra con este tono. Y lo haría, por ejemplo, aquí. Ahí, vale. Bueno, para incrementar aún más la acumulación de suciedad, voy a volver al tono sombra tostada y con un pincel lo voy a ir punteando por distintas zonas en las esquinas donde se junta este nervio con este, aleatoriamente, ¿eh? Ya veis que esto tampoco... Esto es simplemente un prueba y error, ¿eh? Prueba, error, prueba, error. No hay una regla establecida, es a la lógica tuya de lo que quieras hacer. Ni más ni menos. No tienen por qué ser estos colores. O sea, hay miles de colores. ¿Veis qué riqueza visual le ha aportado este detalle? Como va muy disuelto, por la capilaridad ya se encarga él de recorrer el nervio entero hasta el tope este. Tímidos toques, mirad, esta simplemente, esta manchita tan pequeñita le va a aportar un valor cromático que va a quedar súper veraz, súper real. También en lo que son los rojos, para matar esa monotonía del color plano que nos da el rojo. Voy a incidir un poco con un tono un poco más oscuro por lo que es el rojo, para darle más sensación de tonalidad, ¿no? Aunque ahora cuando recurramos a la técnica de la esponja lo vamos a arreglar bastante ese tono. Antes de la esponja voy a dar un lavado general, ahora sí general, porque es el que va a dar la sensación de polvo, con el tierra desierto, un lavado también de Vallejo. Pues nada, aquí ahora es un lavado general con este tono, que es muy clarito, muy arena, y cuando seque pues le va a dar ese aspecto de... En unas partes voy a dejar más acumulación, en otras menos. Vale, sigo incidiendo con el verde, el lavado verde, pero haciendo más marquitas para sacar un poco más de tono al rojo, que me estaba quedando demasiado plano. Vale, voy a dejarlo ya. Vamos a dar la técnica de la esponja, pero antes hay que esperar a que todos estos lavados que hemos echado sequen. Bien, ahora continuamos con la técnica de la esponja. Al igual que en el barril de la aerografía, vamos a hacer lo mismo. Pues la vamos llevando aleatoriamente. Vamos a incidir un poco en el tema,
en el tono rojo para que no nos quede muy plano. Y eso, aleatoriamente y fundamental no pasarse. Vale, lo siguiente es un pincel seco. Al igual que el primer barril, vamos a usar el tono marrón café, el 114 de la saga Art Deco de Vallejo. Importante, muy importante. Para aplicar el pincel seco tiene que estar seco, pero bien seco, todos los efectos que le hemos dado al barril anteriormente. Muy suave para que no marque mucho. Incidimos en unas partes más, en otras partes menos. Pues prácticamente ya tendríamos este barril también concluido. Vamos al resultado final y los juntamos para que veáis el resultado con los dos barriles juntos. Venga, vamos. Pues aquí lo tenéis, hijos de la arena, el resultado final. Ya habéis visto cómo de dos maneras, cómo empleando dos técnicas distintas se pueden conseguir ese weathering, esos efectos de desgaste para nuestros accesorios que a bien seguro acompañarán vuestras maquetas o futuros dioramas de Star Wars. El que hemos pintado con el aerógrafo, pues ya veis que las transiciones son más suaves entre colores, entre efectos, que el barril que hemos pintado con pincel, en el que vemos que las transiciones y los efectos son más bruscos, pero no por ello quiere decir que no sea tan o más válido que el que hemos pintado con aerógrafo. Ahí ya es a gusto de cada uno pues elegir la manera en la que lo hace. La técnica del aerógrafo es verdad que es un poco más compleja, un poco más complicada que esta del pincel, pero yo lo que quería es que vierais la diferencia que hay de pintar de una manera a otra. Y vuelvo a decir, las dos son exactamente igual de válidas para ambientar vuestros futuros dioramas de Star Wars. Pues ya solo resta cerrar el vídeo, dejando los dos barriles en la base giratoria para que podáis ver los efectos desde todos los lados y despedirnos. Así que nada más, hijos de la arena. Desde un caluroso desierto, me despido. Adiós.